ahora vamos a hablar sobre insuficiencia coronaria aguda. Hemos hablado ya sobre insuficiencia coronaria crónica, ¿no? Habiendo visto, pues, cuántos tipos de angina tenemos, ¿no? Entonces, como les decía, en angina estable no hay una obstrucción total, es una obstrucción parcial, pero cuyo flujo distal a la lesión disminuye a nivel de la fibra muscular cardíaca, produciendo pues los cuadros clínicos que se incrementan o se presentan cuando aceleramos ese corazón, ¿no? Entre un esfuerzo, una caminata, una emoción, una comida, pero que son cuadros clínicos que duran cierto tiempo. En la angina estable, como habíamos dicho, no más de 10 minutos. En la angina inestable, hasta 20 minutos. Y más de 20 ya son pacientes que están yendo al infarto, pues, ¿no? Entonces, el síndrome coronario agudo. ¿Cómo definimos el síndrome coronario agudo, no? Es la presentación, ¿no?, aguda de la cardiopatía isquémica, ¿no? Que tenemos acá la angina inestable. Como decía, la angina inestable está entre el síndrome coronario crónico y el síndrome coronario agudo, ¿no? Son pacientes que en un momento a otro, ¡pum!, presentan, estando estables, se hacen inestables, ¿no? El infarto de miocardio agudo, ST no elevado, ya hemos visto las imágenes de los electros, ¿no? Cuando el ST es negativo, y ST elevado cuando el ST es positivo, ¿no? Y la muerte súbita de causa cardíaca, la muerte súbita puede ser secundaria a una obstrucción total del tronco de la coronaria izquierda, puede ser secundario a una isquemia aguda con arritmias malignas, ¿no? Taquicardia ventricular sostenida, que lo lleva finalmente a una fibrilación auricular, eh, eh, cuya fibrilación auricular se considera como un paro cardíaco. Y el tratamiento tanto de la taquicardia ventricular como de la fibrilación ventricular, que es un paro cardíaco, es la cardioversión eléctrica, ¿no? Entonces, el síndrome coronario agudo, la etiología es la formación del trombo, ¿no?, sobre una placa ateromatosa inflamada, o sea, hay un cuadro inflamatorio, ¿no?, que va a dar lugar a una complicación, ¿no? Es una placa complicada que produce reducción aguda al flujo coronario y de la oxigenación miocárdica, ¿no? Más raramente se debe a espasmo puro, ¿no? Más raramente se debe a espasmo puro arterial coronario sobre placa no complicada y sin evidencias de lesiones. Este es el Takotsubo, que le llaman. Este es un cuadro que más adelante vamos a ver, un Takotsubo. Son pacientes que llegan con infarto de miocardio. Uno les hace el estudio coronario y no encuentra lesiones, pero sí se encuentra en la ventriculografía una hipocinesía severa del área comprometida, ¿no? Como si fuera, como si hubiera tenido un infarto de miocardio que comprometió la función ventricular en esa área, ¿no?, de la arteria comprometida. La patogenia, ¿no?, el inicio de la formación de placas, de una placa de colesterol, que es el ateroma, ¿no? Algunas moléculas de colesterol, ¿no?, algunas moléculas de colesterol se adhieren al endotelio, ¿no? Se van adhiriendo al endotelio, una capa muy fina que recubre los vasos, ¿no? Dilatado pues por turbulencias, ¿no? La hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, todo eso dañan, ¿no?, el endotelio, ¿no? Esta turbulencia daña el endotelio, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia en el tabaco. El endotelio alterado permite el paso de LDL, o sea, del colesterol malo, ¿no? Y de monocitos, ¿no? Y de monocitos. El paso de la molécula de colesterol malo, de LDL, a la capa media de la pared, ¿no? A la capa media de la pared de la arteria, y su oxidación de la misma, ¿no? Van a dar lugar también a este cuadro clínico, ¿no? El paso de monocitos o macrófagos, ¿no? Son células que, entre otras cosas, fagocitan, comen, ¿no? Comen la grasa, ¿no?
son pues entonces el paso de monocitos o macrófagos a la capa media, ¿no? A la capa media, va pasando acá a la capa media. La formación de una placa de colesterol. De la placa media, ¿no? Los monocitos o macrófagos, los monocitos, ¿no? O macrófagos que han penetrado a la capa media de la arteria fagocitan partículas de LDL, ¿no? Fagocitan partículas de LDL colesterol oxidado y se acumulan en esa capa, en la capa media, se van acumulando, ¿no? Algunos monocitos se rompen y sueltan su contenido, ¿no? LDL colesterol oxidado, que es muy agresivo para la pared de la arteria, ¿no? Todo eso, todo lo que va pasando en un paciente que finalmente va a llegar a un cuadro coronario agudo, ¿no? Miren ustedes la capa media, como era antes, ¿no? Al inicio no había nada acá, acá ya entran los monocitos, ¿no? Con las partículas de LDL, acá ya en la capa media, ¿no? Va formándose la placa ateromatosa, ¿no? El endotelio es alterado, ¿no? El endotelio es alterado, la parte de acá es alterada, ¿no? Y cubriendo la placa que hace prominencia hacia la luz. Esta es la luz del vaso, esta es la placa que va obstruyendo la luz del vaso, ¿no? El colesterol oxidado libre, ¿no? El colesterol oxidado libre, muy dañino, ¿no? En la capa media de la pared endotelial, ¿no? Todo esto es el colesterol oxidado, muy dañino en la capa media de la pared arterial. Algunas células musculares, ¿no? Algunas células musculares libres se han emigrado también a la capa media. Las células musculares libres ya han migrado, acá estas células musculares libres han migrado a la capa media, ¿no? Que van dañando también la arteria, ¿no? Esta placa de colesterol, ¿no? Puede romperse, ¿no? Formándose alrededor un coágulo, ¿no? O sea, esta placa se rompe y forma un coágulo, ocluyendo completamente la luz del vaso, ¿no? Provocando un infarto de miocardio, una trombosis o la gangrena de las piernas en este caso o del corazón, ¿no? Entonces miren ustedes, isquemia, ¿no? Necrosis, ¿no? Hay elevación de troponina, CPK-MB, mioglobina, ¿no? Se terminó de obstruir la arteria y se produce un infarto, ¿no? Esto es una secuencia, ¿no? Isquemia, necrosis, infarto. Entonces el síndrome coronario agudo, ustedes ven acá, ¿no? La fisiología es la ruptura o erosión de la placa con trombo, ¿no? Con una obstrucción parcial o total del vaso coronario. Ustedes ven acá una imagen, ¿no? ¿No? De una placa de una arteria normal, ¿no? En angina estable la placa es pequeña, o sea, no llega ni al 70%. Ya en la placa inestable, ya la luz del vaso se va, miren ustedes acá, va creciendo el ateroma, ¿no? Acá hay un accidente de placa, ¿no? Que ocluye la luz del vaso con un trombo y cuando ocluye totalmente, lleva pues a un infarto de miocardio. Cuando la oclusión es parcial, lleva a un infarto de miocardio con ST no elevado, obstrucción total, infarto de miocardio ST elevado que va a llegar a la onda Q. Esta es otra imagen para que tengan la idea, ¿no? Normal, las estrías grasas, una placa fibrosa se va formando, ¿no? La placa aterosclerótica obstructiva ya hay una obstrucción acá, ya que acá se presenta ángulo de esfuerzo, ¿no? Hasta acá es una etapa silente, o sea, no hay molestias, pero ya hay aterosclerosis. Acá la luz del vaso ya ustedes ven va disminuyendo, ¿no? Es un ángulo de esfuerzo, va claudicando el área obstruida, ¿no? El área que irriga esta arteria. No hay una placa ya aterosclerótica obstructiva. Y acá ya viene el accidente de placa, ¿no? Todo ese proceso inflamatorio que se produce ahí produce un accidente de placa, o sea, el endotelio se rompe, ¿no? El endotelio es placa, lámina finita, se rompe, se forma el coágulo, sale hacia la luz del vaso y lo ocluye. Entonces, finalmente todos estos cuadros nos llevan pues a una angina inestable, a un infarto de miocardio agudo,
a una muerte súbita, a un accidente cerebrovascular, en algunos casos, e isquemia de miembros inferiores. O sea, esto sucede en todas las partes, en cualquier parte del organismo en cuanto a las arterias ateroscleróticas, ¿no? En este caso, ahora que estamos viendo es en cuanto a la angina inestable, el infarto miocardio y muerte súbita. Esto es lo que pasa en el síndrome coronario agudo, en el infarto de miocardio agudo, ST elevado, ¿no? O el ST no elevado. En el ST no elevado puede haber un inicio de obstrucción y luego se permeabiliza parcialmente habiendo flujo distal, ¿no? Entonces, el síndrome coronario agudo, la génesis de la enfermedad aterosclerótica es una respuesta inflamatoria de la pared vascular ante determinadas agresiones o estímulos, ¿no? Como la hipertensión arterial, la dislipidemia, la diabetes, el tabaco, la obesidad, homocisteína y las infecciones actuarían como un estímulo proinflamatorio. O sea, miren, o sea, el paciente tiene una placa aterosclerótica estable, pero que todas estas patologías, ¿no? Tanto la presión, la dislipidemia, la diabetes, el tabaco, la obesidad, ¿no? Infecciones pueden actuar como estímulos de proinflamatorios, capaces de lesionar el funcionamiento de la pared vascular, ¿no? ¿No? El reclutamiento de células inflamatorias, ¿no? Proliferación de células musculares lisas y la acumulación del colesterol determinan pues el crecimiento de la placa aterosclerótica, ¿no? Estas placas que son responsables pues del síndrome coronario agudo presentan alta actividad inflamatoria local, ¿no? Son placas con fisuras, ¿no? Erosiones en su superficie y que van a producir trombosis intracoronarias y vasoreactividad aumentada. No vasoreactividad, o sea, aparte de la obstrucción, la vasoreactividad es el espasmo de la arteria empeorando el flujo sanguíneo, empeorando la disminución del requerimiento de oxígeno a nivel de la fibra muscular cardíaca. El síndrome coronario agudo está asociado pues a alta mortalidad a los 30 días, entre 5 y 6%, y 7 y 8%, ¿no? En Europa y Estados Unidos respectivamente, ¿no? Son estudios realizados en el 2004 y en el 2008. Hubo un registro peruano llamado Registro Nacional de Infarto Miocardio Agudo, RENIMA, ese RENIMA 1 y RENIMA 2, ¿no? Con mortalidad intrahospitalaria luego de un infarto de miocardio agudo de 7.4%, ¿no? Y de 4.9% en el RENIMA 2, o sea, acá disminuyó, ¿no? En el 2008 y en el 2013. Entonces, acá en el RENIMA 2 ya hay pacientes que tuvieron infarto de miocardio agudo y se les hacía el tratamiento percutáneo, ¿no? Por eso la mortalidad disminuyó. Factores de riesgo, ya hemos visto los factores de riesgo: tabaquismo, obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus y lipidemia, ¿no? Hombres mayores de 45 años, mujeres mayores de 55 años. Hay factores hereditarios, pacientes que vienen con enfermedad coronaria, con cuadro clínico, preguntar siempre el antecedente familiar, ¿no? Porque son pacientes que pueden hacer la enfermedad coronaria por el antecedente familiar. Hemos visto acá el electrocardiograma normal. Ustedes ven, este es el ST, ¿no? El segmento SST, que siempre hablamos en casos de síndrome coronario agudo, ¿no? Tanto el segmento ST como la onda T ya hemos visto, ¿no? Todos ustedes ven acá, todo esto, esta es la línea cero, la línea eléctrica, ¿no? Acá esto es un electrocardiograma normal. Los cambios en el ST, en el segmento ST, se traduce en un desnivel del segmento ST hacia abajo, o sea, infradesnivel, en el caso de la denominada lesión subendocárdica. O sea, cuando nosotros tenemos un desnivel negativo, es una lesión subendocárdica, ¿no? ¿No? O hacia arriba, supradesnivel, en el caso de una lesión subepicárdica, ¿no? Endocardio y subepicardio, ¿no? La primera representa pues un grado más leve que la segunda, ¿no? Entonces, esta lesión subendocárdica hemos visto
que se presentan en los síndromes coronarios agudos ST no elevado. Por eso estos pacientes pueden ir al estudio si es que el dolor es persistente. Pero si el paciente llega a un cuadro de dolor, le dan su tratamiento, se estabiliza y el ST negativo se mantiene, pero no aumenta el desnivel, o se mantiene y va disminuyendo para volver nuevamente a ser isoeléctrico, entonces estos pacientes pueden, como les digo, recibir tratamiento en la unidad de cuidados intensivos coronarios y luego ir a un estudio hemodinámico, ¿no? Un cateterismo cardíaco, ¿no? Entonces la primera, o sea, la lesión subendocárdica representa pues un grado más leve que la segunda, que habitualmente responde a una obstrucción total del flujo, ¿no? O sea, la lesión subepicárdica ya nos da una idea que hay una obstrucción total, ¿no? Acá está el tejido miocárdico, la lesión subendocárdica, ¿no? O sea, el endocardio, y el tejido enfermo, ¿no? O sea, miren ustedes acá, endocardio, el segmento ST negativo, cuando ya es epicárdico, o sea, la isquemia comienza acá, en el endocardio, y conforme el tiempo va avanzando, esta lesión subendocárdica va llegando a la región epicárdica, ¿no? Ustedes ven acá que ya está toda esta área, toda la pared del ventrículo izquierdo está comprometida, ¿no? Produciéndose pues la llamada isquemia subepicárdica con elevación del segmento ST, ¿no? Entonces, este tratamiento, el no elevado, o sea, ST negativo, puede en un inicio recibir tratamiento médico o puede ir a la sala de hemodinámica para su reperfusión. ST elevado son pacientes que de todas maneras o se hace trombolisis o va a la sala de hemodinámica para la reperfusión de la arteria que está produciendo esta alteración a nivel del músculo. Ya hemos visto ya varios pasados, ¿no? Lesión subendocárdica, lesión subepicárdica, ¿no? ST negativo, subendocárdica, ST positivo, hacia arriba, subepicárdica, ¿no? Entonces, este es a nivel endocárdico y este ya es a nivel transmural, ¿no? Toda la pared agarra, ¿no? La onda Q patológica, les he dicho un tercio, es una onda Q ancha, empastada, un tercio o más de la onda R, ¿no? Para hablar de onda Q patológica. Acá vemos la lesión subendocárdica, ¿no? El desnivel negativo del ST, ¿no? Y acá está la imagen que explica estos cambios, ¿no? Miren ustedes ese ST hacia abajo. Este ya es subepicárdica. Acá miren ustedes acá la elevación del segmento ST, ¿no? La elevación del segmento ST, y este de acá ya es una Q patológica, miren. O sea, este paciente ha tenido probablemente un infarto agudo anteroseptal, ¿no? Anteroseptal. Ya hay una onda Q, ¿no? La onda Q es signo de necrosis, pues, ¿no? La onda Q es signo de necrosis, o sea, electrocardiográficamente es signo de necrosis. Entonces, B1, B2, B3 es la cara anteroseptal. Esto es la cara anteroseptal. Como les decía, 1 y ABL, cara lateral, 2, 3 ABF, cara inferior, B4, B5, B6, cara lateral baja, ¿no? 1 y ABL, cara lateral alta, B5, B6, cara lateral baja. Ya hemos explicado también los tipos de lesiones, ¿no? Los síntomas ya del dolor torácico ya saben que es opresivo, retroesternal, de inicio gradual, de intensidad variable, duración mayor de 30 minutos. Paciente que viene con este tiempo de dolor tiene que ser hospitalizado, ¿no? Tiene que ser hospitalizado en emergencia. Porque a veces el paciente llega con cuadro clínico característico, le toman un electrocardiograma y el electrocardiograma es normal. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El electrocardiograma solamente es una ayuda diagnóstica. Lo que nos va a dar el diagnóstico clínico es el cuadro que presenta el paciente. Un cuadro pues que viene con una opresión retroesternal de alta intensidad, de duración mayor de 30 minutos, que se irradia a las extremidades superiores, que se irradia al cuello, que se irradia a la mandíbula.
asiste su electrocardiograma normal, no puede irse de alta, queda en observación y se les hace los estudios respectivos, ¿no?, enzimáticos, ¿no?, para descartar un infarto de miocardio agudo. A los 30, 40 minutos ustedes le toman otro electro y presenta el cambio de elevación del ST elevado, llega a los análisis y ya hay troponinas elevadas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Usted ya sabe, en la medicina lo que manda es el cuadro clínico. Si el paciente tiene cuadro clínico, ¿no?, ¿no?, con dolor característico mayor de 30 minutos, se queda. No se puede dar de alta, ¿ya? No se puede dar de alta. Entonces, se han visto casos en que pacientes han sido regresados a su casa, llegan a emergencia, regresan a su casa y a las 2 horas regresan con un infarto extenso, ¿no?, complicado. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado. Esto va asociado a disnea, ¿no? Paciente viene, doctor, aparte del dolor tengo dificultad respiratoria, viene con una sudoración profusa, fría, hay náuseas, vómitos, hay signos vegetativos, ¿no? Inclusive puede venir con síncope o prosíncope, ¿no? Síncope porque de repente es una coronaria derecha que comprometió el nodo aurículo-ventricular con un bloqueo aurículo-ventricular con frecuencia cardíaca baja, ¿no? Entonces, o un ACV también, ¿no? Con trombos que pueden migrar, ¿no? O una debilidad intensa. Entonces, los signos en un ST elevado hay ansiedad, taquicardia, ¿no?, en estado adrenérgico o insuficiencia cardíaca, bradicardia, si hay activación parasimpática, hipotensión leve o leve frecuente, hipertensión en estado adrenérgico, hay un cuarto ruido y tercer ruido si hay insuficiencia cardíaca, porque la presión diastólica final está aumentada, soplo sistólico si hay insuficiencia valvular mitral o una comunicación interventricular. Como les decía, las cuerdas tendíneas se implantan en el músculo papilar que puede ser una frecuencia valvular mitral. Un ratito, un momento. Disculpen, me llamaron de piso, creo que estoy en piso ya. Entonces, la hipertensión, estado adrenérgico, cuarto ruido, tercer ruido si hay insuficiencia cardíaca, ¿no? Como les decía, la ruptura de las cuerdas tendíneas pueden producir una insuficiencia valvular mitral aguda, de mala evolución si es que no es tratado quirúrgicamente. Y como el músculo está friable, el cirujano, es una cirugía muy complicada, ¿no? A veces los cirujanos dicen compensen un poco más, estabilícenlo más, como enfriando esa zona, pero son pacientes que tienen alta mortalidad. O una comunicación interventricular, ¿no? O sea, ustedes saben que ya hemos visto que la descendente anterior da los ramos septales, de tal manera que si hay una obstrucción, por ejemplo, en el tercio proximal de la descendente anterior, y hay compromiso de las arterias septales que irrigan el septum interventricular, produce necrosis y pueden producir un orificio a nivel, una comunicación interventricular a nivel del septum interventricular, y también son pacientes que se descompensan hemodinámicamente porque ustedes saben que en la comunicación interventricular, como la presión del ventrículo izquierdo es mayor, ese orificio que se formó por un infarto de miocardio, ¿no?, hace que la sangre del ventrículo izquierdo de mayor presión pase al ventrículo derecho de menor presión, descompensándolo, sobrecargándolo, ¿no?, produciendo también una insuficiencia cardíaca derecha. Es una evolución mala en ambos casos, ¿ya? Estertores crepitantes si hay insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, crepitantes a la ocultación de las bases pulmonares. Ya el cuadro clínico usted ya lo hemos repetido varias veces, ¿no? Hay que identificar los antecedentes del paciente, ver el electrocardiograma,
El cuadro de dolor ya ustedes también lo saben, ¿no? El dolor en la región precordial, la coirradiación en las diferentes áreas. La tríada clásica en infarto agudo de miocardio es el dolor, el electrocardiograma patológico y el aumento de la troponina o la caída de esta después de un primer control, ¿no? Son las triadas de diagnóstico de un infarto de miocardio agudo, triada clásica, ¿no? La cuarta definición universal del infarto de miocardio agudo dice, la cuarta definición universal del infarto de miocardio agudo, en consenso de expertos de la Sociedad Europea de Cardiología en el 2019, incorpora la nueva clasificación del infarto de miocardio, así como su diagnóstico en diversas situaciones clínicas con utilidad práctica, ¿no? Ahí ya con la incorporación de los biomarcadores cardíacos, ¿no? Más sensibles, estas sociedades han ido redefiniendo a lo largo de los años el infarto de miocardio agudo, ¿no? Basado sobre un enfoque bioquímico y clínico, ¿ya? ¿No? Miren ustedes, bioquímico y clínico. Por eso les decía, paciente que llega a la emergencia con cuadro clínico característico, ¿no? Así el electrocardiograma esté normal, queda, se le hacen sus exámenes mientras que espera los exámenes y se le observa al paciente con su respectivo tratamiento, llega el examen bioquímico, ¿no? Alterado, le toman un nuevo electro y el electrocardiograma va a salir también alterado probablemente, ¿no? Entonces acá se designa como paciente con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST a los que sufren dolor torácico persistente u otros síntomas que indiquen isquemia y elevación del segmento ST en al menos dos derivaciones, ¿no? Contiguas, mientras que si no hay elevación del segmento ST, se les designa como pacientes de infarto agudo de miocardio ST sin elevación del ST, ¿no? Para el que se ha publicado recientemente una guía específica, ¿no? En algunos pacientes con infarto agudo de miocardio aparecen ondas Q, ¿no? Pero muchos de estos casos no ocurren en otros pacientes. El infarto de miocardio agudo sin onda Q, ¿no? Estos pacientes con infarto de miocardio agudo sin onda Q probablemente son los que fueron tratados o que la elevación fue transitoria, o sea, se obstruyó, fue parcial, ¿no? Y reperfundió ya sea por un tratamiento percutáneo o espontáneamente y ya no hacen onda Q, ¿no? Pero si esto persiste, estos pacientes ya van a llegar a hacer onda Q. Ya vemos los mecanismos de daño miocardio, la oclusión coronaria, el desequilibrio entre el aporte y la demanda, ¿no? Otras causas de origen cardíaco, insuficiencia cardíaca, miocardiopatía, el síndrome de Takotsubo, ¿no? Esto es frecuente en pacientes mujeres, ¿no? Pacientes mujeres que tuvieron una discusión, una pelea, hicieron una gran descarga adrenérgica y hacen espasmos de la arteria coronaria prolongado, que las lleva al infarto, ¿no? Van a la sala de cateterismo, les hacen el estudio y no hay lesiones, no hay lesiones, pero sí hay alteración en la función ventricular, ¿no? Hay una hipocinesía, si es del ascendente, en toda la punta del corazón, como un globo se ve, pero que en la mayoría de casos va revirtiendo, ¿no? Porque, como le digo, quizás no hubo una obstrucción total prolongada, ¿no? Porque fue un espasmo, se rompió el espasmo, volvió la el espasmo produjo esa isquemia, produjo alteración en la función ventricular de esa área que irriga la arteria comprometida y que como reprofundió rápido vuelve a lo normal, ¿no? De origen sistémico, ¿no? Puede haber sepsis, infecciones, ¿no? Quimioterapia, enfermedad renal crónica, accidentes cerebrovasculares, hemorragia subendocárdica, embolia pulmonar, amiloidosis y un ejercicio extenuante también pueden llegar a un daño miocardio. Esto ya lo hemos visto, la ruptura de la placa, la placa rota acá, miren ustedes, la formación del coágulo que termina de ocluir la luz del vaso, ¿no? Miren acá, en otro corte, y esto es lo que produce el infarto de miocardio agudo ST elevado.
Ruptura con erosión de placa con trombo no oclusivo, ¿no? Se rompe la placa, se forma el coágulo, ¿no? Pero no ocluye totalmente la luz, hay una lucecita ahí por la cual pasa sangre. Estos son los pacientes que presentan pues infarto de miocardio agudo, ST no elevado, ¿no? El infarto de miocardio tipo 2 producido por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno, ¿no? Elaborado sobre el contenido del artículo de la Sociedad Europea, ¿no? En el 2019. Es más frecuente en las mujeres y tiene tendencia a mayor mortalidad que el tipo 1 debido a las morbilidades asociadas que son los factores causales, ¿no? Un desequilibrio entre el aporte y la demanda, alteración de la perfusión reducida, ¿no? Aumento de demanda de oxígeno, ¿no? Perfusión reducida, espasmo, embolia, disección, bradiarritmia, hipotensión, insuficiencia respiratoria, anemia, ¿no? Aumento de demanda, las taquicardias, ¿no? Las taquiarritmias sostenidas, hipertensión grave, hipertrofia miocárdica, ¿no? Ahí están las imágenes de los diferentes tipos de los factores de aterosclerosis y se equilibran la oferta y demanda de oxígeno ante una oclusión de la luz, ¿no? Vasoespasmo coronario, ustedes ven acá que no hay ateromas, ¿no? No hay ateromas como acá, miren, hay ateroma. Acá no hay ateroma, pero hay un espasmo a ese nivel, ¿no? Un espasmo, espasmo coronario o disfunción microvascular. Acá ya la disección, ¿no? Hay una disección del endotelio, se diseca y hay formación de trombo también, que finalmente puede ocluir la luz del vaso, ¿no? Los criterios para el infarto de miocardio agudo tipo 2, ¿no? Tenemos los siguientes hallazgos: síntomas agudos de isquemia miocárdica, nuevos cambios en el electrocardiograma, presencia de ondas Q patológicas, estudio por imágenes, ¿no? Que es bastante usado actualmente. El tipo 3 se trata ya de pacientes que presentan síntomas de infarto de miocardio agudo con cambios en el electrocardiograma o fibrilación ventricular y fallecen antes de que se produzcan alteraciones, ¿no? Antes de que se produzcan alteraciones en las troponinas, en control de troponinas. En estos casos, la autopsia puede mostrar una obstrucción coronaria total por accidente de placa o trombo y se lo reclasifica con infarto miocardio agudo ST elevado. No son pacientes que llegan ya a la emergencia, inclusive ya fallecidos, ¿no? Los criterios para infarto de miocardio agudo relacionado con procedimientos de revascularización: aumento de los valores de la troponina del percentil 99 del límite superior de referencia y con valores basales normales, o un aumento de la troponina mayor del 20% del valor basal cuando está por encima del percentil 99, pero se encontraba estable o disminuyendo, ¿no? Son cambios en las troponinas, ¿no? Criterio de infarto agudo tipo 4, ¿no? Relacionado con procedimientos intraluminales menor o igual de 48 horas, ¿no? Se define como el aumento de los valores de las troponinas en más de 5 veces por encima del percentil 99 en pacientes con valores basales normales. Hay infarto miocardio agudo asociado a trombosis del stent. Estos ya son después de un tratamiento, ¿no? Estos son después de un tratamiento. Vamos a ver acá imágenes. Es así como se presenta el electrocardiograma, miren. Elevación del segmento ST. Acá tenemos en 1, ABL cara lateral, B4, B5, B6, o sea, este cara lateral alta, este cara lateral baja, ¿no? Entonces un infarto miocardio agudo lateral, ¿no? Alto y bajo. Estos síndrome coronario agudo ST elevado van a sala de hemodinámica para su reperfusión mediante el implante, ¿no? De un stent, ¿no? Primero el balón para romper el trombo, para hacer una lisis mecánica del trombo, o posteriormente el implante de un stent. Algunos pacientes, cuando no hay la sala de hemodinámica en el hospital donde acude el paciente, estos pacientes tienen que ser fibrinolizados, o sea, ¿no? Son sustancias que lisan el trombo y que reperfunden la arteria y que tienen que ser derivados a un hospital donde haya sala de hemodinámica para su respectivo estudio y completar el tratamiento, ¿no?
Acá tenemos una coronariografía derecha, o una obstrucción de la descendente, perdón, de la coronaria derecha, tercio proximal, ¿no? Acá está el balón rompiendo ese trombo, y después de ese balón se le implanta el stent. Y ustedes ven acá, el stent acá ya está implantado y la lesión desapareció, ¿no? Con un buen flujo distal. Hemos visto las imágenes de infarto miocardio agudo ST no elevado. Es lo mismo que hemos hablado, ¿no? Los marcadores bioquímicos, ¿no? La mioglobina, el CPKMB, las troponinas, ¿no? Esto es importante para que ustedes sepan. La mioglobina, el inicio de la elevación de 1 a 4 horas, CPK de 3 a 12 horas, igual que la troponina de 3 a 12 horas, ¿no? O sea, si llega antes de las 3 horas, la troponina puede estar normal, por eso el cuadro clínico es el que manda, ¿no? La mioglobina de 6 a 7 horas, la CPKMB de 24 horas, la troponina T de 12 a 48 horas y la troponina I de 24 horas, ¿no? En cuanto a su intervalo pico, o sea, es el pico máximo que alcanza de elevación. Después comienza a bajar, ¿no? Después de 24 horas la mioglobina comienza a bajar, la CPKB después de 48 a 72 horas comienza a bajar, y la troponina de 5 a 15 días todavía puede persistir elevados, ¿no? De 5 a 10 días la troponina I. Las ventajas de la mioglobina: sensibilidad alta, detección precoz. Si es negativa, descarta el infarto de miocardio. La CPKMB, detección de reinfartos, ¿no? La troponina, mayor sensibilidad y especificidad, utilidad pronóstica y de selección terapéutica, ¿no? Esto es lo que más usamos ahora, ¿no? Antes usaba la CPKMB. También ahora pedimos mioglobina. ¿No? Los inconvenientes de la mioglobina, que es de muy baja especificidad, del músculo estriado, la CPKMB de baja especificidad, baja sensibilidad para infarto agudo de miocardio precoz, ¿no? O de daño pequeño, la troponina, baja sensibilidad en fase precoz, ¿no? Y de baja sensibilidad con detección de reinfartos pequeños, ¿no? De lo mismo que hemos visto, ¿no? Este es el tratamiento clínico que hacen, el bypass aortocoronario, ¿no? Está la lesión, el bypass, este es la arteria mamaria, esta es la arteria subclavia, ¿no? Que la liberan y la implantan en la parte distal de la lesión de la descendente anterior. Este es un puente venoso para la coronaria derecha, ¿no? Puente venoso de safena, agarran venas safena de los miembros inferiores y la implantan tanto en la aorta como en la lesión, en la parte distal a la lesión culpable, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? O sea, hoy día hemos hecho síndrome coronario crónico y síndrome coronario agudo. Ya, doctor. ¿Ya? Muy bien. ¿Lo podría subir diapositivas aquí al team? No te entendí. ¿Podría subir sus diapositivas aquí al team? Le preguntaba. Ya, yo hablo contigo ahora, ¿ya? Yo hablo contigo, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces, hasta la próxima. Cuídense y lean un poquito, ¿ya? Cuídense, Gracias. cuídense. Hasta luego.